Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso virtual de Teoría de la Comunicación. En esta ocasión estamos en la semana número 13, sesión 13, ya a puertas de finalizar el presente semestre y también cercanos a lo que es el examen final. Como siempre tenemos la claqueta de nuestro curso de Teoría de la Comunicación con el nombre del docente y los datos respectivos con referencia a los correos electrónicos. Nos vamos a la siguiente claqueta, a la siguiente diapositiva. Ya ingresamos a la unidad 5, que básicamente tiene los siguientes contenidos. Nos vamos a la siguiente diapositiva, mi estimado Walter. El título de la unidad es Internet y la convergencia de medios, cuyos contenidos son los siguientes: Internet, aliado y enemigo del comunicador, y las redes sociales. Son los tópicos que vamos a tocar tanto en la semana 13 como en la semana 14. Como siempre, seguimos con la diapositiva de introducción y ahí les dejo un link muy interesante para que lo observen antes de proseguir con este video. Vamos entonces con el título de hoy. El título es Internet, aliado y enemigo del comunicador. Y ahí vamos a parar un segundo la diapositiva porque es importante señalar lo siguiente. Cuando yo hablo de este título, evidentemente busco una reflexión. Es decir, no es menester de este capítulo ahondar en conceptos ligados a qué es Internet, que usted ya lo sabe bien, cuál fue la evolución para llegar a Internet, que también usted lo sabe muy bien. No es intención, objetivo, tocar esos conceptos porque usted conoce muy bien estos vocablos. Entonces, la idea es ir más allá, reflexionar cómo el uso de Internet tiene cuestiones que favorecen la labor del comunicador y que por otro lado, de alguna manera también interfieren en el desarrollo, vamos a decir, positivo del comunicador. Porque de alguna manera lo que ha hecho la tecnología es, por un lado, facilitar la vida del comunicador. Es decir, cuando yo hablo de convergencia de medios, estoy hablando de que en Internet se encuentran diversos medios, tales como la radio, la televisión, la prensa. Es el encuentro de varios medios, es el metamedio. Sin embargo, también es bueno precisar que esa democratización del acceso a la tecnología ha favorecido la aparición de una nueva realidad que hasta hace unas décadas no se tenía en cuenta dentro del trabajo del comunicador o del periodista. Entonces, es bueno precisar que gracias a la aparición de Internet hay nuevos escenarios, hay nuevas categorías: el periodismo ciudadano, la posverdad, el fake news. De alguna manera, el comunicador es consciente de ello y tiene el gran reto de superar ese escollo. Nos vamos a la siguiente diapositiva, mi estimado Walter. Según el texto de David Janover, titulado Internet, aliado y enemigo del periodista, Internet ha roto las reglas convencionales del periodismo. Janover agrega que el comunicador se encuentra en la actualidad con un ámbito de trabajo que difiere en gran medida del que formaba parte de su contexto hace algunos años. Y ahí voy a parar un segundo. Evidentemente, el escenario es diferente, es otro escenario. Se han roto las reglas convencionales del periodismo. Yo, si me encuentro a un político en este momento en la calle, en un estado, vamos a decir, deplorable, o la persona se encuentra en un estado alcohólico, ebrio, ¿yo qué voy a hacer? Muy probablemente lo voy a filmar y voy a subir ese video a las redes sociales. Pero yo no voy a tener en cuenta preceptos éticos, deontológicos, no voy a contrastar la información, porque eso es labor del profesional. Hoy cualquiera de nosotros puede convertirse, sin haber estudiado, sin tener un saber profesional, en un periodista, vamos a decirlo así, dentro de lo que se conoce como el periodismo ciudadano. Hoy todo lo registramos con este aparato y evidentemente esto genera que
de alguna manera aparezca o irrumpan metáforas que posteriormente vamos a ver, como existe un extraño en la mesa de redacción. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Janover agrega que Internet facilita el trabajo, pero hace imposible competir con la abundancia de noticias, incluyendo la amenaza de las denominadas fake news o noticias falsas en plena era de la posverdad. Estamos en una era donde hay una infoxicación, estamos intoxicados de información. Y ahí es lo que aparecen las denominadas fake news o noticias falsas. Ojo, la noticia falsa siempre existió. No voy a señalar que con Internet irrumpe necesariamente un nuevo término, una nueva categoría. Una frase que es utilizada siempre es que la primera víctima de toda guerra es la verdad, porque se altera muchas veces. Evidentemente lo que ha sucedido es que con Internet y las redes sociales se ha estimulado la posibilidad de mentir o de no ceñirse a los hechos objetivos, o de exagerar, o de transmitir esa mentira, porque hoy es muy fácil. Hoy yo me reúno con otra persona en cualquier lugar del mundo y puedo escribir una nota en mi red social y personas me van a creer y van a compartir dicha información y no se van a tomar la molestia de contrastar, porque no les interesa algo que es fundamental en el periodismo o para el comunicador en cualquiera de sus áreas o disciplinas o especialidades, y es la credibilidad. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, dos preguntas. ¿Se perdió el monopolio de la información? ¿Existe un intruso en la mesa de redacción? Ahí ven la imagen. Tú lo ves, tú lo reportas. Sé un periodista ciudadano. Evidentemente se perdió el monopolio de la información hasta cierto punto, porque hoy ya no solamente los medios generan desde los medios, vamos a decir, tradicionales las noticias, muchas de ellas se generan desde las redes sociales. Existe evidentemente un intruso, un extraño en la mesa de redacción, pero ese extraño en la mesa de redacción, como vamos a ver posteriormente, no necesariamente tiene el protocolo que debe seguir un periodista profesional. Y es que ese insumo que viene básicamente en bruto requiere trabajarse, y ahí está el diferencial que debería aportar el periodista en el uso de esta herramienta tan potente como el Internet. Nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el valor diferencial entre el periodismo profesional y el periodismo ciudadano? ¿Cuál sería? Yo ya más o menos les di la respuesta. Y es que el valor diferencial tendría que ser la credibilidad. Justamente, la credibilidad que importantes diarios en el Perú, como El Comercio, La República, en Hispanoamérica, como La Vanguardia, El País, América Latina, vamos a decirlo así, como El Clarín, son diarios que son muy rigurosos en justamente corroborar una información. Nos vamos a la siguiente diapositiva. La credibilidad. La credibilidad es el atributo que todo periodista debería buscar. Es el anhelo y justamente es el diferencial que debe tener ese profesional de las comunicaciones. Y no solamente en el campo de las comunicaciones periodísticas, vamos a decirlo así, en el campo de la publicidad, en el campo de la comunicación empresarial, en el campo de la comunicación audiovisual. Qué difícil es lograr la credibilidad y qué fácil es perderla, porque es muy fácil. En minutos podemos perder años de reputación, años de ser personas con credibilidad. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Pablo Rodríguez Canfrac, estratega de social media y gestor de comunidades virtuales en Fundación Telefónica en España, señala que la buena noticia para el periodista es que sobrevivirá en la era de Internet. Rodríguez añade que la clave está en el exceso de información. En un planeta hiperinformado, la información en bruto no sirve. Esto me hace acordar temas que hemos visto ligados a la sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Si algo hoy abunda es la sobrecarga de información. Y si algo hoy se valora
es justamente la gestión de la información. Y ahí debería estar el gran diferencial del periodista o del medio de comunicación, en cómo gestiona esa información en bruto. Porque la información en bruto no sirve, como dice nuestro buen amigo Pablo Rodríguez. Seguimos con la siguiente diapositiva. Pablo Rodríguez Canfrac, en su artículo titulado Periodismo Digital, el periodista en la encrucijada, puntualiza que la confusión y desinformación que produce la intoxicación de datos requiere de un intermediario cuyo valor reside en la capacidad de contextualización y en la contrastación. Entonces, ahí está el valor del periodista, justamente en contextualizar, en darle contexto a la noticia, algo que muy pocas veces hoy se toma en cuenta en las redes sociales. Toda noticia tiene un contexto y el periodista está llamado para contextualizarla y para corroborar cada dato, contrastarlo, verificar, porque justamente algo que está sucediendo por las redes sociales es que todo corre al segundo. Entonces, todos los medios están luchando contra el Twitter, contra el Facebook, básicamente por ser los primeros en lanzar la noticia. Y en ese afán muchas veces pueden justamente cometer grandes errores, grasos errores. Vamos a la siguiente diapositiva. La era de la posverdad, ¿no? Yo les pongo ahí una imagen. Querida, la justicia demostró que soy inocente. En este canal dice que sos corrupto. Bueno, es una imagen que demuestra cómo en muchos casos nos cuesta justamente ser rigurosos con nuestra fuente de información. Y algo que ustedes van a ver más adelante es que cuando hablamos de posverdad no necesariamente estamos hablando de una mentira, pero sí estamos hablando de la posibilidad de no informarnos bien, es decir, de ser mucho más emocionales que racionales. Y ustedes saben que una verdad contada a medias no es una verdad, una media verdad, es una mentira. Entonces, en muchos de los casos, disculpen, el hecho de no contar toda la noticia, todas las aristas de esa noticia, hace que caigamos en una desinformación. Vamos a la siguiente diapositiva. En el año 2016, posverdad o post-truth fue nombrada la palabra o vocablo del año según el diccionario de Oxford. ¿Por qué en el año 2016? Porque en el año 2016 se da dos fenómenos que vamos a ver posteriormente en la siguiente diapositiva. Por un lado, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos en el año 2016, en las elecciones del año 2016. Y por el otro lado, en el 2016 se da la salida de Gran Bretaña o del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como este fenómeno como el Brexit, que es un acrónimo de lo que sería la salida de Gran Bretaña, en inglés, exit, la salida de Gran Bretaña. Estos dos sucesos fomentaron justamente que el vocablo o término posverdad sea señalado como la palabra del año, porque evidentemente en estos dos casos se demostró que en buena parte hubo una desinformación grandilocuente por parte de muchos votantes. Es decir, para que Donald Trump haya ganado en América es porque mucha gente no necesariamente estuvo bien informada y más bien se hizo caso a mucha gente que asusó en redes sociales y que permitió el triunfo de Trump, que en muchos de los casos, muchas de las cosas que prometió, si bien las ha cumplido, no necesariamente eran cuestiones sensatas. Y mucho del, vamos a decir, del escenario que pintó no acontecía en los Estados Unidos. Y lo mismo sucede en Gran Bretaña, donde ya se dice que muchos ingleses se arrepienten de la decisión de haber llevado a el Reino Unido a la salida de la Unión Europea, porque era una cuestión más emocional. Muchos ingleses estaban cansados de los migrantes, de los inmigrantes, de mucho de lo que ahora acontece en el Perú en el año 2017 y 2018, ¿no? El fenómeno justamente de la inmigración, que aflora sentimientos chauvinistas, ¿no?
que fueron sentimientos muy cercanos al caso Trump y al caso del Brexit. Vamos a la siguiente diapositiva y justamente ahí señalo, existen dos hechos que estimularon la referida elección en el año 2016. Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido este fenómeno como el Brexit, ¿no? Seguimos, mi estimado Walter. Según Antonio Zarzalejos, periodista y escritor de ABC de España, señala que la posverdad no es sinónimo de mentira, sino que describe una situación en la cual, a la hora de crear y modelar la opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Entonces, yo creo que la definición o el concepto que brinda Zarzalejos es muy interesante. No necesariamente hablamos de mentiras, pero sí hablamos de que los hechos objetivos tienen menos peso que aspectos que influyen desde nuestro ámbito emocional o de nuestras creencias, ¿no? Priorizamos más nuestras creencias o nuestras apelaciones emocionales que lo objetivo. Los hechos objetivos, que también es discutible hasta cierto punto, como hemos hablado anteriormente cuando hemos visto la famosa teoría del framing. Bueno, seguimos. Para José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de Llorente y Cuenca, en el entorno de la posverdad surgen nuevas formas de relación con la opinión pública y se consolidan los medios alternativos. Las formas tradicionales de periodismo pierden peso frente al auge de nuevos canales de comunicación como los blogs, YouTube, Facebook, WhatsApp y Twitter. Evidentemente acá ya el contacto no se da con los medios tradicionales, ya la gente no necesariamente lee El Comercio, La República, el diario Correo, Perú 21, no. Las noticias las vemos por Twitter, por Facebook, por YouTube o por WhatsApp. Entonces, no somos rigurosos, ¿no? La información algunas veces puede ser verídica y otras no. Sin embargo, nosotros las compartimos, opinamos sobre ella como si fuera un dogma. Interesante. Seguimos. Convergencia de medios. Ahí paramos la imagen. Cuando hablamos de convergencia de medios, este ya es un concepto que se ha reiterado. Ya no es un concepto novedoso, pero algo que debemos hablar es que justamente hablamos de multimedia, de esta cantidad de medios que convergen, que se unen, que se juntan en Internet, es decir, radio, televisión, cine, es el medio de medios, el metamedio, Internet, donde convergen los otros medios. Seguimos. Para terminar, quiero hacer un rápido recuerdo de lo que es la evolución de la web. Ustedes ya saben, por cursos como Introducción a las Comunicaciones o Historia de la Comunicación, que existen tres grandes momentos en la evolución de Internet. La web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0. Para que quede mucho más claro, vamos a poner, volvemos a la diapositiva. Cuando hablamos de la web 1.0, estamos hablando de la capacidad que teníamos simplemente de revisar información en la computadora. Éramos sujetos pasivos. Nada más nos dedicábamos a ver información en la computadora. El término o la categoría web 2.0 irrumpe el año 2004 cuando O'Reilly habla, justamente acuña este término con la aparición de Facebook. Y este momento, este estadio en el desarrollo de Internet se caracteriza porque el sujeto pasivo pasa a ser un sujeto activo, genera contenidos, sube imágenes, sube fotos, sube texto, sube videos. Entonces somos sujetos activos, generamos contenidos. Y la web 3.0, que más o menos aparece allá por el año 2010, el concepto 2009-2010, es un concepto ligado a lo que es la web semántica, la web inteligente, la web personalizada. Es decir, una optimización de la web 2.0 que permite ya el control que hemos descrito en otros videos. Justamente ya esa libertad que se pensaba existía en Internet no es tan así. Más bien todo lo contrario. Cada vez la tecnología permite un mayor control de nuestro, vamos a decir, viaje por Internet. Lo que nosotros vamos observando, hay otras personas que lo van monitoreando.
pero no lo van monitoreando solo con el hecho de hacer panoptismo, es decir, vigilancia, control y corrección, no, sino con el fin también, en muchos de los casos, un fin crematístico. Evidentemente genera eso información, es data que va ayudando a que muchas empresas luego la utilicen para perfilar productos y servicios y nosotros decimos, caramba, ¿cómo me conocen tanto? Y es porque la web justamente va en ese sentido, en el sentido de la personalización, de una web inteligente, una web que rastrea, ¿no? Conceptos que ustedes ya lo saben, pero les recuerdo. Bien, con eso hemos terminado nuestra sesión. Como siempre está el logro, analiza los cambios trascendentales que se dan en la comunicación a través de Internet. Como siempre una frase, rigor, ética y transparencia son las fuerzas para contrarrestar las noticias falsas. ¿Quién lo dice? Juan Roberto Vargas, director de noticias de Caracol, Caracol Televisión de Colombia. Como siempre, las conclusiones, ahí les pongo una conclusión. Siguiente, nuestras referencias, de dónde extraemos la información. Y como siempre, gracias. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video y nosotros volvemos siempre, en cualquier momento, gracias a la producción de Walter Rojas Gerí. Muy amables, nos vemos.